Vamos a tener el día de hoy un par de reflexiones bastante interesantes. Si les parece bien, me gustaría que empezáramos con la maestra Diana Bustos Ríos, quien nos va a hablar el día de hoy acerca de los apuntes sobre la importancia de legislar la protección de datos genéticos en la práctica forense. A modo introductorio, la propuesta que trae la maestra Diana Bustos es: las muestras de ADN se han vuelto parte del discurso central con respecto a los peritajes en la identificación humana. Sin embargo, apenas en estos dos estados de la República se cuenta con una legislación relativa al derecho a la protección de los datos genéticos. Más aún, la construcción de una plataforma nacional que realmente permita realizar confrontas masivas es una tarea pendiente. Entonces, si les parece bien, maestra Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Voy a apagar mi micrófono y mi cámara para que usted pueda hacer su exposición. Bien, lo que les voy a compartir hoy lo titulé Apuntes porque en realidad es parte de mi avance de la tesis de doctorado, que como bien ya relató la doctora Hincapié, pues bueno, va de reflexionar sobre qué condiciones debiera estar cumpliendo todo el campo de la identificación humana para dar una cabal respuesta. Dentro de ello está principalmente la antropología, que es a lo que nos debemos en el Congreso, pero antropología híbrida, en algún punto pues concatena con las actividades de genética, que bueno, también ha sido un campo en donde he incurrido, aunque en otra esfera, en la esfera del ADN antiguo. Entonces, voy a empezar primero por justo ver la liga entre antropología y genética forense. Después vamos a abordar el giro forense y las estrategias de cruce masivo, para dar paso a la reflexión que he estado construyendo en torno a la legislación, en torno a la protección de datos genéticos. Esto aún no está acabado. Yo creo que mis conclusiones van a quedar un poco mochas, porque justo es de lo que estoy ahora escribiendo, es mi avance de este semestre. Pero me parece que es importante empezar a nombrarlo, porque muchas veces las cuestiones de bioética se habla mucho del consentimiento informado, o en otras áreas de la legislación de la gestación subrogada. Ahora, bueno, los chicos, al rato Gaby nos va a platicar cómo lo están viendo desde la antropología física forense, pero el tema de genética en el ámbito forense, realmente he encontrado poca literatura. Bien, me sigue diciendo que el hospedador quiere que inicie mi video, pero sí ven la presentación, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Entonces, bueno, dentro de los estándares internacionales está el Archivo Básico de Identificación, que bueno, es de muchas ponencias a lo largo de estos 2 días han estado disertando en torno a ello, en donde ayer lo vimos con la maestra Cetincel. Es muy importante la labor del antropólogo en cuanto a la reasociación de restos, de manera que las pruebas de ADN vayan a resolver preguntas concretas, es decir, que no se espere que vayamos a sacar muestreos de cada hueso que nos encontramos en un entierro complejo, en un depósito múltiple. Y bueno, una vez concluida la labor del antropólogo, se toman las muestras para genética. Es decir, genética es una especie de cereza del pastel, es el broche que cierra un largo proceso de identificación que viene desde campo, con el arqueólogo y el antropólogo físico en campo, después el trabajo del antropólogo físico en la reasociación, y por último, la comprobación de aquellas identidades con genética, dado que la genética es inalterable. Es importante, bueno, también mencionar que el médico es quien debe integrar los informes periciales de todas las disciplinas en su conclusión. Bueno, entonces, con esto lo que quiero marcar es que el antropólogo está facultado, pues, o sea, es su trabajo y es su misión llevar a hipótesis de identificación concretas que el genetista va a resolver después de hacer su ensayo bioestadístico al confrontar con muestras de familiares. Es decir, últimamente se habla al revés, ¿no? Se prioriza genética, se habla mucho de genética,
dada su alta capacidad resolutiva, pero genética es el culmen de una concatenación de actividades de otras disciplinas, en donde la antropología es mucho, muy importante, e incluso es importante también, eso lo traigo de mi experiencia con Antiguo, que el muestreo lo hagan en coordinación, porque hay signos diagnósticos que muchas veces el genetista no conoce, entonces dice, no, pues yo me quiero llevar tal sección porque esta es la que se ve mejor conservada, pero resulta que son rasgos diagnósticos para el antropólogo. Entonces, este punto bisagra entre la antropología y la genética forenses es muy, muy importante. Ahora, ¿qué es genética forense? Bueno, sus primeras aplicaciones fueron en la década de los años 80 para resolver crímenes de ataque sexual, de violación. Y de ahí se empezó en los Estados Unidos, para variar, y bueno, ahí se empezó a ver que el ámbito de la genética podía tener una aplicación para la resolución de controversias judiciales. Entonces tenemos tres campos, tenemos las pruebas de paternidad, tenemos las escenas, o sea, recuperar ADN en las escenas para lograr dar con un presunto culpable, y por supuesto la identificación de restos humanos. ¿Qué tenemos en los dos escenarios primeros? Tenemos universos cerrados, es decir, hay una hipótesis de identificación. En el caso de la imagen que ven arriba, pues bueno, si estamos justamente dirimiendo sobre la paternidad de este pequeño, se tomarán las muestras de referencia, serán las del varón, las de la mamá, y por tanto debe de haber una coincidencia del 50% de esa información genética en el pequeñito. Entonces es un contexto, digamos, cerrado, es un ensayo cerrado. En escenas del crimen se va a cotejar el ADN propio de un imputado contra el que se recuperó de una escena. Entonces también es un escenario cerrado porque estamos buscando que haya un 100% de match, de coincidencia. En el caso de identificación de restos humanos es un universo abierto, porque no conocemos previamente la identidad de esta persona. Justo lo que vamos a hacer es confrontarla contra una serie de datos de otras personas que dan su muestra justo porque están buscando un familiar, que es la situación en la que nos encontramos ahora. Esto es importante tener en cuenta porque dado que las estrategias van así, son casos cerrados, que es cotejo directo contra casos abiertos, o más bien en otro escenario se hacen casos abiertos, los casos abiertos requieren una base de datos. Y a esto es a lo que se le llaman los cruces masivos de perfiles genéticos, ¿no? Son las estrategias de identificación ADN en donde bueno, esta cuestión de los cruces masivos de perfiles genéticos empieza a estar en boga a partir del ataque a las Torres Gemelas. Es parte también de las metodologías y técnicas que aporta el llamado giro forense, que en algún otro punto lo abordaremos, pero que se refiere esencialmente a la vinculación de la antropología forense y diversos expertos en la resolución de conflictos, bueno, en apoyo a los derechos humanos en escenarios post-conflicto. Como son muchas las víctimas, siempre se habla de cruces masivos. Sin embargo, en México no estamos realmente en un contexto humanitario ni en un contexto de justicia transicional. Es decir, lo que ha venido, el telón de fondo de todos los muestreos de ADN es la lógica del derecho penal. Ahora con el nuevo esquema que plantea la Ley General de Búsqueda, el análisis de los restos sigue a cargo de las procuradurías. Es decir, requerimos una legislación, no podemos apelar a estructuras paralelas porque no estamos en un contexto ni humanitario ni de justicia transicional. Tendrá que ser forzosamente, dado como está planteado el esquema legal, tiene que ser del lado de los servicios periciales, del lado de las fiscalías o de los institutos vinculados con la Procuración de Justicia, como por ejemplo el INCIFO o el Instituto Jalisciense. ¿Esto por qué es importante en términos de bioética? Porque la información genética es patrimonio de la persona y de la humanidad. Es decir, debe de haber un control muy preciso de qué es lo que se está haciendo con esas muestras, ¿sí? Me voy a ir ahora paso por paso. Por ejemplo, más bien empezando, en el 97 la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos
establece que el genoma humano es patrimonio de la humanidad, habla de que cada individuo tiene derecho al respeto a su dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus características genéticas, y el genoma humano, que por su naturaleza es evolutivo, tiene no solamente información correspondiente a la identificación, sino al estado de salud, a las condiciones de vida, a la alimentación. Muchos sabemos pues que ahora en el ámbito de la medicina genómica se busca justo susceptibilidades poblacionales, es decir, una muestra, la muestra biológica, pues la gotita de saliva, la gotita de sangre, puede ser empleada para esto. En nuestro caso, los marcadores que se utilizan, que son de variabilidad, no comprometen este tipo de información, pero se debe regular dado que la muestra ahí está y no sabemos quién pudiera hacer mal uso de ella, ¿sí? Es decir, utilizar esa misma muestra, la sustancia, pues, el fluido, para buscar otro tipo de indicadores biológicos. Por eso es importante la reglamentación. Y sobre todo en el artículo 4 dice que el genoma humano en su estado natural no puede dar lugar a beneficios pecuniarios. Esto es importante porque, dada la crisis que vivimos ahora de violencia en México, han surgido muchas iniciativas acerca de colecta de muestras por parte de privados, que en realidad no sabemos a dónde van a ir o cuál es su objetivo concreto de cotejo. En el artículo 5 empieza a marcar lo que tiene que ver con el consentimiento informado. La investigación tiene que efectuarse una previa evaluación. Claro, aquí está hablando de investigación, pero estamos hablando de la declaración, es decir, de la Declaración Universal. De aquí es en donde anclan otros instrumentos legales que vamos a ver en adelante. Entonces, se recaba el consentimiento previo, se informa qué es lo que se va a hacer. En el artículo, en el inciso A, si lo traducimos en lo que nosotros estamos haciendo, es informar a la familia qué es lo que se va a hacer con aquella muestra que nos está dando para una posible localización. Sí, la mejor manera de informar qué es lo que se va a hacer es tener bien estructurado la estrategia de identificación por parte del Estado, o sea, ni siquiera de los gobiernos o de las fiscalías. Esto es un asunto de Estado. Y por último, en el caso de la investigación, los protocolos de investigaciones deberán someterse además a una evaluación previa de conformidad con las normas o directrices nacionales e internacionales aplicables en la materia. Traducido a lo que nosotros estamos trabajando al ámbito forense, esto significa que debe de haber comités de bioética. Después viene justo la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos en 2005, cuando ya empieza a haber un crecimiento de las actividades con ADN, no solamente en lo forense, sino en el ámbito de la salud, en el ámbito de la genética de poblaciones para ubicar la variabilidad. Empieza pues a ser un insumo recurrente en proyectos de investigación biológica y por tanto se hace necesario hablar de la bioética y los derechos humanos en el trabajo científico. En el artículo 9 se habla de la privacidad y la confidencialidad. Esto es importante de cara a los instrumentos legales porque en varios de ellos se especifica para qué es para lo que se va a requerir esa prueba y que no se puede hacer un uso para otros fines. Ahorita va a quedar un poco más claro. Y el artículo 11 que habla de no discriminación y no estigmatización. Esto es un individuo, o bueno, en el ámbito de lo forense, si un individuo identificado, no sé, después de una recuperación de restos, resulta que también está presente su perfil genético en una base de datos de presuntos imputados, de presunción de delincuencia, este cruce es ilegal dado que estaría contribuyendo a la discriminación y a la estigmatización. Adelante quedará claro con las legislaciones. Se deberá promover el profesionalismo, la honestidad y la integridad en la transparencia de la adopción de decisiones. En el caso de lo que estamos ahora enfrentando en México, hace falta una regulación acerca de quiénes pueden ser laboratorios acreditados para hacer bases de datos con familias en el campo de la identificación, porque, insisto, esto ya se está haciendo también de manera privada y no hay un control sobre ello.
Y, por supuesto, se debe entablar un diálogo permanente entre los profesionales interesados y la sociedad en su conjunto. Es decir, yo me pregunto en dónde está la discusión sobre esto en la esfera pública, de suerte que a todos nos empiece a quedar claro que va a haber una protección, para empezar, una buena plataforma para identificación en cruce masivo, y que esos datos van a estar protegidos y siendo usados para el fin por el que se dieron las muestras. Esta misma declaración, en el artículo 19, habla de la importancia de los comités de ética. Perdón, maestra Diana, nos quedan 3 minutos, por favor. Sí, pues, rapidito. Entonces, el espíritu de todo lo que acabo de mencionar está contenido en la ley 26.548 de Argentina. Esta legislación está orientada específicamente al campo de la búsqueda e identificación de hijos e hijas de personas desaparecidas y como auxiliar en la justicia, es decir, tiene un mandato específico. ¿Sí? Estas legislaciones deben de tener un mandato específico justo para poder regular cuáles van a ser los usos de esa muestra de ADN. En México tenemos la legislación del estado de Chihuahua, en donde crea un sistema estatal de registros de ADN, que está muy orientado justo a la materia penal porque habla de la custodia, la reserva, custodia y responsabilidades de los funcionarios, pero sobre todo habla de que la muestra biológica va a haber un momento en el que será destruida. Esto es no el perfil ya genético generado en la base de datos, sino en la muestra biológica, justo para evitar que esas muestras estén mucho tiempo a disponibilidad de otros eventuales actores. Eso está en el artículo 18. Ahora en la Ciudad de México solamente se cuenta con una legislación en torno a un banco de perfiles genéticos en torno a los delitos de orden sexual. Sin embargo, da su jurisdicción al Instituto de Transparencia, no a un comité de bioética interno de este banco de perfiles genéticos. Sin embargo, en esta legislación, el artículo 2, sí ya es muy claro en que queda estrictamente prohibida la obtención de información de otra índole. Y por último, mis conclusiones en este apartado van en la recuperación de una propuesta muy interesante que está publicada en la revista del Tribunal Superior de Justicia por los peritos Orea Ochoa y colaboradores. Ellos son peritos de INCIFO, bueno, en el caso de María del Rayo fue, peritos de INCIFO y de la Procuraduría de la Ciudad de México, en donde empiezan definiendo qué es una base de datos, hablan del balance que se debe de hacer entre el derecho a la intimidad, el derecho a la integridad física y la necesidad de que se utilice esto para una investigación de corte criminal. Claro, este texto está muy orientado al ámbito penal criminal. Habla de una creación de una comisión integrada por el Poder Judicial, por la Procuración de Justicia, por expertos gubernamentales y no gubernamentales, ellos marcan provenientes de universidades, especializados en bases de datos y también en bioestadística. Esto es muy importante, que en estos comités esté adscrita las personas que conocen de este tema. Habla de establecer cuáles son los análisis permitidos, de que este comité tenga esa vigilancia y regulación y sobre todo un aspecto muy importante que es también que sirva este comité como una plataforma para la gestión de datos genéticos en el ámbito internacional, porque sabemos que, ellos lo marcan, el crimen tiene un carácter internacional y en el caso de forense pues hay muchos desaparecidos migrantes. Entonces, me quedo yo con esas reflexiones, que la importancia de retomar la creación de comités de bioética y una legislación adecuada. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias, maestra, por su aportación. Definitivamente considero que sí es un tema muy importante a desarrollar desde el contexto forense, sobre todo por las implicaciones que el manejo de estos datos genéticos puede traer a futuro para las personas que se vinculan de una u otra manera a un proceso investigativo de esta índole. Muchísimas gracias por su participación. Las preguntas las haremos hacia el final.
Vamos a continuar entonces con la participación de Yvonne Huitrón, de Gaby Huitrón, quien yo me imagino que ya es conocida por varios de nosotros, es una muy cercana investigadora en el contexto de la antropología. Ella nos va a hablar el día de hoy sobre reflexiones sobre la ética en la antropología forense. Lo que ella propone con su presentación es que la antropología forense en México ha sido influenciada por diversas disciplinas como la antropología física, la ciencia forense, perdón, Diana, el derecho, la antropología, entre otras. Así, el contexto de la violencia generalizada que vivimos y que ha ido en aumento en los últimos años. Esto nos ha llevado a la reflexión de la enorme importancia que tiene la labor profesional de la ciencia forense y de la antropología forense, puesto que partimos de que todas las prácticas profesionales y sociales implican una dimensión ética que no podemos ignorar. Pues le damos entonces la bienvenida a Gabriela Huitrón, licenciada en Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Gaby, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Nada más espero a que mi compañera Lucero comparta. Ok, ya se ve la pantalla. Gracias. Voy a apagar mi cámara. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, yo les voy a presentar unas reflexiones sobre la ética en antropología forense. El objetivo de estas reflexiones es poner a discusión cómo se ha construido la ética en la antropología forense como una responsabilidad profesional, dadas las condiciones particulares en las que se ha desarrollado esta al traspasar la barrera de los laboratorios para intervenir desde la búsqueda de desaparecidos en campo y estar en contacto directo con familiares que buscan a sus seres queridos, así como de otras disciplinas. Siguiente, por favor. Bueno, para dar inicio a estas reflexiones es necesario partir de una pregunta. ¿Por qué hablar de la ética en antropología forense? Bueno, en todas las áreas de conocimiento se pretende la búsqueda de la verdad mediante la validez, ya sea científica o social. La antropología forense no ha sido la excepción, pues es una disciplina científica que está en constante crecimiento y que es multidisciplinaria. Esto implica una reflexión constante sobre el quehacer de esta disciplina, poniendo una balanza de los alcances y limitantes, así como aciertos y errores que se han tenido durante su desarrollo, puesto que sus objetivos se han ido cambiando desde la identificación de osamentas humanas hasta la búsqueda de personas desaparecidas. Podemos decir que ocurrió un fenómeno inverso, pues la antropología forense se trasladó del laboratorio al campo. Dirkmaat define a la antropología forense como la disciplina científica que se enfoca en la vida, la muerte y la historia posvida de un individuo específico, como se refleja principalmente en sus restos óseos y el contexto físico y forense en el que están emplazados. Sin embargo, argumenta que la antropología forense debe ir más allá de la reconstrucción de la vida de un individuo y considerar aspectos específicos que rodean las circunstancias de su muerte y alteración del cuerpo después de la muerte. Estas inferencias requieren algo más que la determinación de parámetros biológicos de los restos. Requiere un análisis de la distribución espacial de los restos en su ubicación de descubrimiento, una consideración cuidadosa del entorno ambiental en el que residió el cuerpo después de la muerte y un análisis de todos los posibles características que tenga, tanto tafonómicas como de trauma y características individualizantes. Entonces pasamos de una mera descripción de rasgos biológicos como la edad, sexo, estatura y filiación biológica para la identificación de una persona, a la búsqueda de particularidades que nos ayuden a explicar no solo quién es, sino qué le sucedió, construyendo de alguna manera las circunstancias alrededor de su muerte. Esto nos lleva a asumir un compromiso hacia la disciplina, hacia la sociedad y hacia la búsqueda de la verdad y justicia. Siguiente, por favor. Empecemos un poquito con un poco de antecedentes. La antropología forense se ha desarrollado de formas distintas. Solo por mencionar 3 ejemplos que han impulsado su desarrollo están Europa,
donde la antropología forense jugó un papel de suma importancia en la identificación de las víctimas enterradas en grandes fosas comunes, como el gran esfuerzo que se hizo al exhumar los cadáveres de las víctimas del Holocausto para volverlos a enterrar con dignidad y consagrar así sus nombres en la memoria colectiva. No solo fue un esfuerzo por recuperar e identificar a las víctimas, fue un acto contra el olvido impulsado en mayor medida por los sobrevivientes. En Europa se prepondera mucho por la certificación de las competencias profesionales de los antropólogos forenses o de las personas que están en el campo de las ciencias forenses. En Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, debido al elevado número de soldados estadounidenses muertos en el frente de batalla, el ejército de Estados Unidos implementó grandes proyectos con el objetivo de recuperar, identificar y repatriar los restos de las víctimas. En este contexto se desarrolló la antropología forense mediante una postura enfocada en la estandarización de prácticas con la finalidad de garantizar la calidad no solo de los peritajes, sino apelando a la profesionalización de especialistas, impulsando la formalización profesional a través de la acreditación de conocimientos. Y en América Latina, donde la antropología forense está estrechamente ligada a la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, muchas veces cometidas desde el mismo Estado, destacando la tortura, la desaparición forzada y las muertes masivas sin una declaración oficial de guerra. La antropología forense en América Latina ha sido influenciada por el trabajo de estos países y por la participación de organismos internacionales. La búsqueda de desaparecidos relacionados con conflictos políticos, militares, crimen organizado y narcotráfico en Latinoamérica propició el nacimiento desde la sociedad civil de equipos forenses que poco a poco se fueron involucrando en investigaciones de violaciones de derechos humanos, como pueden ser el equipo argentino de antropología forense, el equipo peruano, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala o el equipo mexicano de antropología forense en México, por mencionar solo algunos. Aquí abro un paréntesis, una mención especial merece España, donde también las asociaciones civiles se ocuparon de intervenir en contextos de conflicto interno y desaparición forzada. Lo que tienen en común esta clase de intervenciones es una aproximación más humanitaria, solidaria y de carácter social. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasa con la antropología forense en México? Como sabemos, vivimos en un contexto de violencia reiterada que ha generado más de 70,000 desaparecidos. Ante la inacción del Estado, en México surgen colectivos de familiares en casi todos los estados de la República que buscan a sus seres queridos. Es una exigencia de la sociedad civil para buscar a sus desaparecidos hasta por debajo de la tierra. A diferencia de otros contextos, en México la violencia impera y siempre tenemos la percepción de que va en aumento. Y bueno, esto ha incurrido en un rezago de identificación de servicios médicos forenses, la saturación de servicios, la falta de especialistas y falta de capacitación, así como la falta de infraestructura, lo que ha hecho hablar de una crisis forense. Siguiente, por favor. En cuanto al rezago de identificación en servicios médicos, un ejemplo de ello es el último informe sobre búsqueda e identificación de personas desaparecidas, presentado el 25 de noviembre por el secretario Alejandro Encinas, donde se expone que hay 77,945 personas desaparecidas a la fecha. Tan solo en el periodo de 2018 a 2020 en México se exhumaron 2,290 cuerpos de fosas clandestinas, de los cuales solo se identificaron 879, lo que representa en esta gráfica el 38,38% de los cuerpos recuperados. Y de este pequeño porcentaje, solo 504 han sido entregados a sus familiares. Lo que se ha hecho que se hable de nuevo de una crisis forense, dadas las condiciones de rezago, falta de infraestructura, especialistas y también falta de voluntad política. Esta situación también ha generado el surgimiento de nuevos objetivos en la labor profesional de la antropología forense, al incluirse en procesos de búsqueda de verdad, justicia y memoria histórica. Asimismo, ha diversificado su campo de acción al trabajar en laboratorio
al realizar actividades, más bien a ir de laboratorio a realizar actividades de búsqueda, excavación, recuperación de cuerpos, y al realizar acompañamiento a familiares en brigadas y caravanas, y al trabajar tanto en instituciones gubernamentales hasta en asociaciones civiles e internacionales, incluso a la búsqueda e identificación en vida de personas desaparecidas o que enfrentan procesos legales. Aquí es necesario mencionar que en México son los antropólogos físicos o antropólogos de formación los que están en el campo forense, aunque la Escuela Nacional de Antropología e Historia también ofrece la especialidad en antropología forense. Realmente hasta ahora hay pocos egresados, pues solo tiene 4 años de antigüedad. Siguiente. Con lo anterior expuesto, podemos considerar que la antropología forense puede responder a las necesidades de diversas instituciones u organizaciones, como el gobierno, las comisiones de derechos humanos y otras asociaciones o acciones civiles, y finalmente a misiones internacionales que pretenden apoyar el proceso de búsqueda, recuperación e identificación de personas desaparecidas. En el caso de particular de América Latina, su inclusión en los asuntos legales ha sido más cercana a los derechos humanos debido a la situación de violencia, represión, crimen y desigualdades sociales. Siguiente, por favor. Bueno, pero ¿qué tiene que ver el desarrollo de la antropología forense con la ética? En principio, ya que la antropología forense obedece a diversos contextos, debemos tener en cuenta que existe una necesidad de preparación y profesionalización para esta labor. Desde la búsqueda hasta la identificación, los especialistas deben ser capaces de afrontar la complejidad de los casos de manera informada, clara y apegándose a protocolos y estándares internacionales vigentes. Esto nos lleva a pensar en una antropología forense comprometida, dadas las condiciones particulares en las que se desarrolla, pues tendrá repercusiones en niveles personales y sociales. Toda profesión requiere ciertos conocimientos y habilidades específicas que se adquieren mediante un proceso de formación donde también se busca desarrollar las competencias necesarias para llevar a cabo una labor. Siguiente. Para pensar un poco en la construcción de principios en antropología forense, primero debemos tener en cuenta unos principios de actuación sobre la ética profesional. Y estos son, el primero sobre beneficencia, que es el ayudar activamente a hacer el bien y evitar el mal. Ya que el concepto de bien no es medible, los profesionistas deberán buscar el bien para la persona o personas a quien se dirige su actividad profesional. Esto es un beneficio social y que tiene un impacto en la disciplina en favor de la sociedad también. El principio de no maleficencia, de abstenerse a realizar cualquier acción que cause daño o también por omisión. El tercer principio es el de autonomía, que es la capacidad de toma de decisiones de forma informada y consciente, libres de coerción. El cuarto, sobre honestidad, que es encausada a la veracidad y confianza y el respeto a la verdad en relación con los hechos y también con las personas. Y el quinto, que es el de justicia, que es reconocer y respetar los derechos de todas las personas con las que se relaciona la antropología forense, tanto profesionistas, familiares, civiles, autoridades, y considerar las necesidades sociales así como los recursos disponibles. Y aun cuando pensemos que una ética profesional es necesaria, siempre la decisión final de actuación es personal. Siguiente. Bueno, la ética, como un saber práctico, ofrece pautas de comportamiento razonables, buscando las mejores alternativas tanto en los fines como en los medios de actuación humana. Entonces, podríamos ver una antropología forense como responsabilidad social. Los principios de actuación ético también nos permiten hablar de una antropología forense responsable, no solo con el desarrollo de la disciplina, sino con el compromiso hacia la sociedad, haciendo un análisis crítico de su devenir, sus objetivos y de la participación de los familiares como observadores del proceso forense, siempre teniendo en cuenta una perspectiva multidisciplinaria y un enfoque integral de los conocimientos que nos pueden ayudar a la identificación y más aún a procesos de búsqueda de verdad y justicia que se han dejado de lado aquí en México.
La ética implica un largo proceso reflexivo de los campos prácticos, teóricos, políticos y sociales que intervienen en el desarrollo de la antropología forense. Siguiente. ¿Pero qué sucede con la ética en antropología forense en México? Hasta ahora no hay un código de ética para la antropología forense en México. Se han tomado principios éticos de otros países, pero esto implica un gran problema. Se intentan adaptar códigos que han sido construidos con objetivos que no son viables para el contexto mexicano, ya sea por falta de infraestructura, capacitación o recursos económicos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los retos que enfrentamos? Pues, en principio, la construcción de un código de ética profesional en antropología forense, donde participen tanto instituciones gubernamentales como la academia, como servidores públicos y colectivos. Tenemos que pensar en la participación de especialistas en antropología forense mexicanos y también en extranjeros y con experiencia para que enriquezcan la construcción de este código ético. Que tomen en cuenta las necesidades propias de México en cuanto a la formación profesional, la capacitación del personal, infraestructura, inversión y, bueno, una formación de una conciencia ética desde la formación, pues todos los científicos de este caso, en este caso los antropólogos forenses, deben tener la obligación de desarrollar y posteriormente mantener las habilidades profesionales al más alto nivel. Siguiente. Gaby, perdón, tienes 3 minutos más. Ok. Quisiera cerrar ya esta presentación con esta pequeña cita que dice: la labor forense no consiste aquí solamente en hacer prospecciones de terreno, excavaciones, extracciones, pruebas de ADN o entregas. Consiste también en saber escuchar y acoger la historia del dolor de los demás. Esa ruptura entre lo técnico y eso más político, eso más vinculado al dolor de las víctimas, eso solo sucede cuando uno tiene contacto con las víctimas. De lo contrario, no pasa, no pasa. Aquí la perspectiva científica entra en una dimensión dialógica con el mundo y el saber de las víctimas. El problema, yo creo, más grande es que a veces solo percibimos la ética en un plano teórico, pero como menciona Enrique Dussel, la ética analiza, aclara y ordena el mundo cotidiano mostrando su pleno sentido, el cual se encuentra por debajo de todas las acciones que realiza el ser humano. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Muchas gracias, Gaby, por tu presentación y tu interesante inquietud con respecto a la aplicación de la ética en el contexto de la antropología forense, que sin duda tiene esta valiosa obligación de ponerse en contacto con las víctimas, sin duda. Muchas gracias, Gaby, por tu participación. Gracias. Vamos a continuar, gracias a ti. Vamos a continuar con la presentación de Paloma Constanza Huerta Chávez y Miguel Ángel Contreras Sieck. Su presentación tiene por título Hacia el desarrollo de una ética en investigación antropológica. Ellos pertenecen al Laboratorio de Fisiología, Bioquímica y Genética de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y a modo de introducción, su propuesta de charla el día de hoy habla acerca de la antropología, que la antropología en la ENA ha crecido de formación y lineamientos éticos específicos para las licenciaturas que se imparten dentro de la escuela, lo cual resulta inquietante cuando nuestra labor involucra a seres humanos y pocas ocasiones se es consciente en sí si las investigaciones tienen un trasfondo ético, considerando que los antropólogos tienen el deber de estar informados acerca de los códigos éticos relacionados con su trabajo y deben periódicamente entrenarse en los temas éticos involucrados en sus investigaciones. Muchas gracias a Paloma Constanza y a Miguel Ángel. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono. Ok, muchísimas gracias. Bueno, como se ha visto en las presentaciones anteriores, fueron un gran preámbulo para el proyecto, bueno, la investigación la reflexión que realizamos Miguel y yo
en torno a la ética que se maneja en la ENA, ¿no? Como objetivo, pues nosotros modificamos un poco nuestro objetivo, lo acotamos un poco más y determinamos que nuestro objetivo es abordar la problemática actual basándonos en la necesidad de un comité de ética dentro del quehacer antropológico, tomando como primera aproximación el caso de la antropología física y forense. Las licenciaturas en antropología impartidas en la ENA se dedican al estudio de los fenómenos humanos en su dimensión biológica y social, al igual que sus interacciones. Esto requiere un trabajo tanto directa como indirectamente con datos personales de los sujetos de estudio, que pocas veces tienen una evaluación por parte de un comité de ética en la investigación en cuanto a cómo se obtienen estos datos, cómo se resguardan durante la investigación y al final de la misma, y si se devuelven o no la información resultante de estas investigaciones. Según la Guía Nacional para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética de Investigación, la cual postula que la investigación con seres humanos conlleva riesgos, que toda investigación con seres humanos conlleva riesgos, esto hace necesario garantizar las condiciones éticamente aceptables en la producción del conocimiento, considerando que el marco legal no es suficiente para elucidar o resolver los conflictos de orden moral o ético que se presentan en la actividad científica. Bajo esta visión, se pretende que el programa integral brinde a las investigaciones antropológicas una credibilidad ante otras instituciones y rija bajo el principio de beneficio para los sujetos de la investigación. En la nueva versión de esta guía nacional, que fue publicada en el 2018, toda investigación que involucre seres humanos debe de llevarse a cabo de acuerdo con normas éticas universalmente reconocidas, con el fin de reducir al mínimo la posibilidad de causar daño y reflejadas en las guías y lineamientos nacionales e internacionales. Consecuentemente, en toda la investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio de respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar. Gracias a la presentación anterior de Gabriela, se observa muy bien el panorama actual que hay dentro de la antropología forense, pero también voy a ahondar un poco más en los antecedentes de la ética, ¿no? Desde una perspectiva histórica, a partir de la violación de los derechos humanos evidenciados, uno, por los juicios de Nuremberg, en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, algunos médicos y científicos nazis fueron juzgados por homicidio, tortura y otras atrocidades cometidas en nombre de la ciencia y la medicina, al realizar investigaciones con personas que se encontraban en campos de concentración. Eso es así como se constituyó un tribunal militar ad hoc que compete para conocer los crímenes de guerra contra la humanidad y la paz, con la finalidad de enjuiciar a dichos líderes del régimen nazi, así como se redactan los 10 principios que deben tomarse en cuenta para realizar investigaciones en seres humanos, que se conocen como el Código de Nuremberg, publicado en 1947. Otro antecedente son los experimentos de sífilis en Guatemala, realizados de 1945 al 48, derivados de un programa patrocinado y ejecutado por el gobierno de Estados Unidos en Guatemala, donde se realizaron experimentaciones con algunos humanos inyectando sin su consentimiento y sin previo conocimiento de qué se les estaba inyectando. Dentro de las víctimas estuvieron los soldados, reos, pacientes psiquiátricos que fueron contagiados con sífilis y otras enfermedades venéreas. Y por último, el experimento de Tuskegee, que se dio de 1932 a 1972. Este experimento parte del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, donde se ofreció asistencia médica a afrodescendientes con sífilis, cuando solo se les trataron con placebos para ver cuál era el desarrollo de la sífilis en humanos. Tras estos casos, la comunidad científica ha establecido
a través del reporte Belmont y subsecuentemente la Declaración de Helsinki, una serie de lineamientos para prácticas éticas en investigaciones con humanos. De igual forma, en el ámbito antropológico, distintas asociaciones alrededor del mundo, como la Asociación Americana de Antropología y la Asociación Europea de Antropología Social, han desarrollado códigos de ética basados en los principios de autonomía, no maleficencia, beneficio y justicia, que tienen como objetivo reflejar el compromiso del quehacer antropológico en las comunidades que estudian. Tanto en las investigaciones médicas como en las investigaciones antropológicas, los lineamientos son revisados por un comité de ética, quien evalúa la investigación bajo estos 4 principios, aconsejando, por ejemplo, en la aplicación de un consentimiento informado que proteja a los sujetos del estudio e igualmente al investigador que realiza el estudio. Ahora sí, ¿por qué es necesario un comité de ética? Para la Guía Nacional de Integración y el funcionamiento del comités de éticas en la investigación, estos forman parte de un compromiso institucional que asumen los establecimientos donde se realizan investigación en seres humanos. Con las instancias reguladoras, los participantes de las investigaciones y en general con la sociedad en su conjunto, la inclusión de los aspectos éticos en los protocolos de investigación es un indicador de calidad equiparable a un rigor metodológico de una investigación científica. Donde los comités de ética en la investigación deben garantizar que la investigación responda desde la valoración de los aspectos éticos a los intereses y a las necesidades de la ciudadanía. Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Salud, debe instalarse y funcionar un comité de ética de investigación en todas aquellas instituciones y establecimientos públicos y privados en donde se lleve a cabo una investigación donde se participen seres humanos. Los comités de ética en investigación son responsables de evaluar, dictaminar los protocolos de investigación en seres humanos. Formulan las recomendaciones de carácter ético que correspondan. Elaboran lineamientos y guías éticas institucionales para la investigación y buscan dar seguimiento a sus dictámenes. Tanto en las investigaciones médicas como antropológicas son revisados por un comité de ética bajo estos 4 principios, buscando siempre la aplicación de un consentimiento informado y que el investigador tenga un manejo de la privacidad y resguardo de los datos obtenidos de la misma. Según la Guía Nacional para la Integración y Funcionamiento de estos comités, del 2016, la investigación en seres humanos conlleva riesgos y es necesario garantizar las condiciones aceptables en la producción del conocimiento, considerando que el marco legal no es suficiente para elucidar y resolver estos conflictos de orden moral y ético. Ahora, pues nos enfrentamos a varios dilemas éticos dentro de la antropología. Nosotros abarcamos en la antropología en general, porque no somos especialistas en forense, sin embargo sí tenemos una preocupación verdadera en torno a cómo se realizan las investigaciones antropológicas y cuál es el papel de la ENA dentro de esas investigaciones. Una de las problemáticas más importantes que acontece en la antropología moderna en México es la ausencia de un acompañamiento ético en una investigación antropológica, considerando que la antropología en su etimología abarca el estudio de los seres humanos. Resulta preocupante que la máxima casa formadora de antropólogos no cuente con la formación ni con un organismo que acompañe el ejercicio ético de las investigaciones. La American Association of Physical Anthropology, entre otras, han intentado organizar y establecer responsabilidades éticas sobre la actividad profesional, proporcionando lineamientos que contienen información importante para resolver los dilemas a los cuales se enfrentan en determinados contextos, como los bioarqueológicos, los antropólogos físicos, los biólogos humanos y todos aquellos especialistas que investigan restos humanos prehistóricos o protohistóricos desde diferentes enfoques. En México, esta intención no es reciente. Hemos encontrado que hay generaciones anteriores de antropólogos que han registrado esta preocupación. Por ejemplo, está en
en el 15º Coloquio Internacional de Antropología Física del Juan Comas, llevado a cabo en Mérida, Yucatán, en el 2009, que Ortega Muñoz señala que se organizó un foro de discusión sobre la temática de ética en la disciplina. Sin embargo, esas buenas intenciones no recibieron un seguimiento adecuado debido a que después de esa ocasión no se retomaron iniciativas similares para el desarrollo de foros de discusión propositivas y operativas. Es decir, que estamos hablando que hace más de 10 años esta discusión se ha estado planteando, pero no hemos llegado a una conclusión en nuestra institución, ¿no? Por otra parte, también tenemos registro de que el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales aprobó por unanimidad el 4 de diciembre del 2014 una guía de comportamiento social y científicamente responsable para la comunidad antropológica, así como una guía de dilemas éticos que se presentan durante la investigación, la docencia y la práctica profesional. Más recientemente, el INAH ha formulado un código de conducta de las y los servidores del instituto en 2018, así como las bases de la integración y organización y funcionamiento de un comité de ética y prevención de conflictos de interés, que se publicó en el 2020, que constituyen los primeros pasos hacia una ética profesional a nivel de la institución. Sin embargo, consideramos que aún queda bastante camino en recorrer y que también la ENA debe de ser partícipe de este tipo de primeros pasos, ¿no? Hacia una ética. Ahora sí, en cuanto a los dilemas de ética, en el caso de antropología forense, bueno, ya quedó bastante claro con la presentación anterior, considerando que la antropología forense en América Latina se encuentra estrechamente ligada con la participación de especialistas forenses en la investigación de la violación de los derechos humanos, ¿no? Dentro de los acontecimientos sociales que dieron el impulso a la antropología forense se encuentran los proyectos de recuperación, identificación y repatriación de los restos de víctimas durante la Segunda Guerra Mundial, así como la identificación de víctimas del Holocausto, que se repetiría en conflictos posteriores como la Guerra de Corea y de Vietnam. Sin embargo, a partir de estos crímenes se obtuvo información importante sobre la ancestría, el sexo, la edad y la talla, que son útiles actualmente en métodos de estimación que se siguen utilizando. En el contexto actual de nuestro país, reitero, el papel del antropólogo forense en la identificación de las desapariciones forzadas se vuelve muy importante y por ende es sumamente importante que las investigaciones estén cargadas desde una ética profesional sólida para garantizar el resultado favorable en nuestra sociedad. Y como otra contraparte, yo les presento otro dilema que lo hemos trabajado a fondo en nuestro laboratorio, que ha derivado de la práctica del ADN antiguo, que ha sido una nueva metodología que se ha introducido dentro de la antropología y que conlleva múltiples dilemas éticos en cuanto a cómo abordarlo, ¿no? En esta metodología lo que se hace es extraer directamente material del hueso, lo que lleva de hueso o de diente, lo que lleva inminentemente a una destrucción del material óseo y trae consigo nuevos dilemas éticos en los cuales las instituciones, en este caso el INAH y la ENA, no están preparadas para afrontar y conservar estos y manejar estas investigaciones en torno al ADN antiguo, ¿no? También consideramos que la falta de divulgación del papel del antropólogo frente a la sociedad en general provoca que no exista un diálogo constante entre el antropólogo y la comunidad. Esto conlleva una gran responsabilidad para los antropólogos, ya que seguramente serán los primeros representantes en distintas comunidades, ¿no? Y finalmente, nosotros consideramos que como antropólogos deberíamos mostrar mayor interés en estar informados acerca de códigos éticos relacionados con nuestro trabajo y debemos periódicamente entrenarnos en temas éticos involucrados en investigaciones.
Además, los departamentos que ofrecen grados de antropología deberían incluir y requerir un entrenamiento ético en sus programas. Ante el panorama actual que estamos viviendo en el INAH y los constantes recortes al presupuesto, es momento de replantearnos cómo ha sido y cómo es nuestro quehacer antropológico. El desconocimiento del papel del antropólogo frente a la sociedad queda evidenciado con el carente apoyo por parte de la sociedad ante esta nueva problemática a la que estamos atendiendo a nivel institucional. Nosotros llegamos a la conclusión de que la necesidad de un comité de ética que acompañe a un ejercicio antropológico con bases éticas para brindar una investigación más humana. Las funciones iniciales que debería de contener un comité de ética deberían de girar en torno a generar recursos didácticos y de consulta que fortalezcan y den pie a una docencia ética del quehacer antropológico y servir también como un órgano de consulta respecto a dilemas éticos que afronten los alumnos y los investigadores de la institución. Así como también proponemos fortalecer los fundamentos de una ética antropológica a través de la incorporación de una materia de bioética en los planes de estudios de la ENA. Y sí, bueno. Sí, a grandes rasgos eso es lo que llegamos a concluir en nuestra investigación. Gracias. Gracias a ti, Constanza. Qué gusto escucharte y qué gusto saber que personas como tú tienen estas inquietudes por las reflexiones éticas en torno a la aplicación profesional de la antropología. De verdad me congratula mucho saber que no es una inquietud única de mi parte. Vamos a pasar, si les parece bien, a la sesión de preguntas y respuestas. Con ello invitamos al público a que se animen a hacer preguntas al respecto. Yo sí tengo un par de preguntas para hacerles a cada una de ustedes, si les parece bien. Yo les agradecería mucho si pudieran prender sus cámaras para que también el público pueda verlas. Con respecto a la maestra Diana, yo quisiera preguntarle si no considera usted que puede ser problemático el hecho de que la edición genética o el tratamiento de datos genéticos en México todavía no esté normatizado o legislado lo suficientemente bien como para que podamos pasar este tipo de modelo de legislación hacia lo forense. Creo que esto quizá podría limitar un poco el que suceda esto en el contexto forense. ¿O usted qué opina? Sí, ahí se me escucha bien. ¿No? ¿Nada? Sí, se le escucha. Muy bien. Es que como ya voy acá con el coso. Bueno, es que, bueno, la bioética, específicamente la bioética, es un campo que debe de estar presente en la discusión reflexiva académica para dar pie a mejores instrumentos legislativos. Sí considero yo que es un obstáculo el hecho de que no se esté reflexionando en torno a ello. Porque pienso que sí, lo que pasa es que la ética se le ve como restrictiva, pero desde mi perspectiva me parece que contribuye justo a establecer de una manera más clara las metodologías de trabajo. Por ejemplo, en el caso de lo que estamos tratando, se han estado haciendo muchas muestras indiscriminadas. ¿Sí? Se hacen muestros indiscriminados por parte de fiscalías, se hacen muestros indiscriminados por parte de grupos privados que dicen estar en apoyo a los familiares, pero no es establecida una metodología clara de cómo se piensa trabajar con esas muestras. Creo que un aspecto que me faltó abordar es el de la carta de consentimiento informado. Por ejemplo, el consentimiento informado de familiares debe decir para qué se va a utilizar su muestra, con qué finalidad, qué tipo de ensayos se van a hacer, cuáles son las condiciones para que aquello sea viable. Una de las condiciones para que sea viable, en el caso de los cruces masivos que se están volviendo ya una necesidad en el país, es contar con una base de datos nacional homologada, porque hay procuradurías que tienen, no sé, equipos para 12 marcadores, hay procuradurías que tienen para 16 y hay procuradurías que tienen para 24.
Entonces se requiere homologar y esa legislación debe estar armonizada con la de los estados y los estados tener una legislación adecuada. Cuando hablaba de esta, que me entusiasma la propuesta que habían hecho ya desde 2010 el equipo del INCIFO y de la Procuraduría de la Ciudad de México, es porque ellos, desde una visión jurídica, ellos saben que son peritos y que van a atender finalmente a presentar su prueba en un juicio. Y esto es lo que les lleva a decir muy claramente qué profesionales son los que debieran estar involucrados en este tipo de custodia, en este tipo de trabajo, tanto en la custodia como en el procesamiento de las muestras, como en la capacidad de entrega de resultados. Al tener bien delimitado el universo de trabajo, ya se está cumpliendo con un aspecto bioético, que es el de voy a utilizar esta muestra solo para esta finalidad. O voy a utilizar esta muestra, hablan también en ese artículo, y me parece que eso también es importante, que se requiere balancear, se requiere un balance, porque sí, las personas tienen derecho, hablando del aspecto criminal, las personas tienen derecho a la secrecía de sus datos, pero también hay una necesidad en la procuración de justicia. En el campo de la identificación, las personas tienen derecho a la privacidad de sus datos, pero están buscando a sus familiares o bien requieren regresar a casa con los suyos. Entonces, la mejor manera, desde mi perspectiva, la mejor manera de posibilitar esta secrecía, este manejo pues mesurado de las pruebas, es tener metodologías claras que queden establecidas en los instrumentos legales. El problema es justo el que está usted mencionando, doctora, que la gente considera que lo ético restringe o que es prohibitivo o que está ahí para imposibilitar la investigación. En las cartas internacionales también se habla de, bueno, las aspiraciones altas de la ciencia, ¿no? El derecho a la investigación, hablando ya del campo de la medicina, el derecho a la investigación, lo importante que es esto pues para el común de la población, pero que esas actividades tienen que estar en consonancia con el derecho a la privacidad de las personas. Entonces es un error, por supuesto, sé que no es de usted, sino es un error pues del manejo común, el pensar que la ética es restrictiva o es, ay, qué lata, nada más van a poner eso para que no podamos hacer tal trabajo. Y no es así. Nuestra última presentación es y fue muy insistente en este punto, ¿no? Me quedo yo pensando, ya llevamos 10 años de rezago y hablamos en el INA y en la ENA, y al final de cuentas se queda ahí como en el tintero, justo por este pensamiento, el de considerar que, ay, es que lo ético, híjole, me va a estorbar. Es más bien, ya para cerrar mi comentario, tener metodologías claras para poder ofrecer una información puntual. El consentimiento informado es eso, o sea, te informo qué voy a hacer. Si tengo bien claro qué voy a hacer y está además regulado por una ley lo que voy a hacer, entonces ese consentimiento informado da más confianza, es más certero, y por tanto hay una mayor libertad para hacer este uso de las muestras por parte del investigador y de quien requiere el servicio, porque está reglamentado. Ahora sí que cuentas claras, amistades largas. Eso es lo que pienso yo, ¿no? O sea, en realidad la ética es un apoyo, incluso para mejorar metodologías. Sí, tienes toda la razón. Definitivamente creo que es un error social el hecho de concebir a la ética o a la bioética como limitantes en la investigación. Por el contrario, estas dos disciplinas, cuando están bien establecidas, lo que procuran es el fomento a la investigación científica adecuada, accesible para todas y todos, ¿no? No tendría por qué limitar el proceso de investigación. Claro que si la investigación lo que quiere es perjudicar a los seres humanos, pues entonces sí va a ser muy limitante. Eso sí. Exactamente. Queda muy claro. Muchísimas gracias, Diana, por tu respuesta. Y quisiera preguntarle ahora a Gaby Huitrón, ¿cómo consideras tú que una reflexión ética del deber profesional, del deber del ejercicio profesional del antropólogo forense en México podría llegar
a generarle esta conciencia social. Me explico. Normalmente los antropólogos, particularmente los antropólogos físicos, tienen este espíritu científico, ¿no? Este espíritu de estar en el laboratorio y saben y son conscientes que desde su trabajo ya están haciéndole un aporte a la restitución del tejido que hace la ciencia forense cuando, digamos, se resquebraja el sentido social por la comisión de un delito. Los antropólogos físicos son conscientes del gran aporte que hacen, sin embargo, a veces falta este pequeño twist de sensibilidad en donde la explicación de un antropólogo físico podría explicar o sensibilizar a la sociedad con respecto al caso que tú planteas sobre la desaparición o la sistematización de la violencia. ¿Consideras tú entonces que la generación de un discurso ético y bioético en el ejercicio profesional podría mejorar la práctica de la ciencia forense a nivel internacional? Yo creo que sí, un ejercicio de reflexión constante sobre la disciplina y sobre su construcción de sus objetivos puede enriquecer como no solo el trabajo óptimo, sino también como esta perspectiva que tenemos, que a veces realmente nos rebasan las realidades que hay, ¿no? Uno cuando es estudiante de antropología física, por ejemplo, tenemos acceso al laboratorio de osteología, son nuestras primeras investigaciones, pero realmente esto se queda en un ámbito descriptivo, tal vez tiene orientación académica, pero en el campo es una cosa totalmente distinta, enfrentarte a el dolor de un familiar, ¿no? A tratar de explicar con palabras más, como más claras, más entendibles, con un lenguaje más simple a un familiar, por qué la identificación es importante, por qué el trabajo multidisciplinario puede ayudar a la identificación de una persona y no solo la identificación, la restitución de la identidad que se le ha negado, ¿no? Creo que un ejercicio ético constante ayuda en mayor medida no solo para la labor profesional, sino también para la conciencia social de la problemática en México de la violencia, ¿no? Yo creo que todos debemos tener la capacidad de reflexión sobre nuestro actuar personal y profesional, porque no nacemos siendo éticos, nos transformamos en sujetos éticos. Así es, Gracias. muchas gracias a ti por tu participación. Y quisiera preguntar, quizá ya para ir cerrando, si ustedes están de acuerdo, que preguntarle quizá a Constanza y a Miguel si ustedes consideran que de alguna manera esta conceptualización de la ética como una disciplina enquilosada, que es una reflexión para personas mayores, que además limita la investigación y que obstaculiza todo el avance de la ciencia, podría ser alguno de los elementos que está limitando justo la reflexión de la ética en el contexto del instituto, pues, y del trabajo que se está llevando a cabo en tu laboratorio. Sí, realmente esta presentación ya la habíamos hecho, ya la habíamos presentado ante el Congreso Reconstituyente que se declaró en la ENA, que tenía la misión de modificar de modificar nuestro reglamento en torno a las necesidades que tenga el alumnado, y lo habíamos presentado igual con estas dos propuestas, un comité de ética y una formación ética en la investigación. Sin embargo, a nosotros nos parecía totalmente aceptable, no creíamos que fuera a ser tan problemático, pero tuvimos la limitante de que hubieron diferentes investigadores ya de renombre que se declararon en contra de esto porque iba a limitar sus investigaciones, ¿no? Que iba a obstaculizar cómo se iba a manejar sus investigaciones. Entonces, eso para nosotros fue como entender que realmente todavía no estábamos listos para abordarlo, ¿no? Ahora ya hemos hecho un poco más de revisión e intentamos hacerlo un poco más amable para que no se vea como una imposición, sino que se vea como lo que realmente es, como un apoyo. Un comité de ética
finalmente te va a brindar su posición ante un dilema ético, ¿no? Te va a decir, pensamos que puede pasar esto si tú realizas tu investigación. Ya es tu decisión si lo realizas o no lo realizas, ¿no? Simplemente es como ayudarte a entender, asesorarte sobre las problemáticas que puedes obtener, ¿no? Y en específico nosotros en el ADN antiguo también tenemos esta problemática debido a que muchas de las investigaciones que se han realizado en ADN antiguo en México no cumplen con una pregunta de investigación muchas veces, que eso lleva a que se haga muestreo a escalas muy, muy grandes, y estos muestreos llevan a su vez a una destrucción. También hemos visto que pocas veces hay un comité de ética o sea, muchas veces no hay a quien puedan ellos irse a presentar y decir, quiero hacer esta investigación, pero lleva estos riesgos, ¿no? Entonces, sobre todo en el marco del ADN antiguo, podría ser que en México no hay un laboratorio certificado donde se puedan hacer ese tipo de muestras, entonces muchas veces son investigadores extranjeros que vienen a México a tomar la muestra y pocas veces regresan la base de datos, pocas veces son claros en sus investigaciones o simplemente a veces no hay un control, ¿no? Entonces sí consideramos que hay una gran limitante y que muchas veces nosotros como investigadores nos ponemos el pie al decir que no son necesarios los comités o una formación en ética profesional. Sí, gracias, Constanza. Parece ser que la doctora Jenny tuvo ahorita un problema técnico, pero me interpela mucho esto que estás diciendo. La verdad, mira, a nombre del comité organizador del CIAF, del que también forma parte Gaby, agradecerte mucho el haber propuesto este trabajo de ustedes, porque pues de hecho fue la mesa que tuvo más problemas para poder contar con ponencias. Creo que todos estamos picando piedra en el ámbito de lo ético vinculado a la antropología y al ejercicio genético, y me interpela mucho esto que estás diciendo acerca de cómo se ha hecho el manejo de antiguo. Mis 2 primeras tesis fueron con antiguo. Entonces, sí, efectivamente no hay una reglamentación ética excepto el bien hacer, ¿no? Ya cuando tuve oportunidad de transliterarlo a lo forense, pues es lo mismo. O sea, la persona a la que le estás pidiendo su muestra no te puede firmar un consentimiento, pero sí puede haber otros que vigilen la autenticidad del trabajo. O sea, la autenticidad no tanto en términos de los resultados, sino que tengas un objetivo claro de hacia dónde ir. Como bien dices, muchos equipos extranjeros vienen, muestrean y sabemos que son para pues análisis de genética de poblaciones con otros fines, y se regresan resultados muy magros al INAH, o bien es el mismo arqueólogo el que no se maravilla con un mínimo dato que no sé, el ADN de la reina roja, pues sí, pero ¿eso qué, no? Pues es un ser humano igual que todos los demás, no te va a decir nada acerca de si es un cuerpo de élite o si es una persona, si el culto funerario tuvo otra condición o si tal persona es su familiar actualmente vivo, ese tipo de situaciones. Son fantasías, ¿no? Entonces, no sé si Gaby, ¿tienes algún comentario? ¿O ya regresó la doctora? Creo que todavía no regresa, pero pues sí, yo creo que es necesario reiterar que el problema más grande que tenemos todos es que a veces solo percibimos la ética en un plano teórico, como si fueran como un dogma, ¿no? Que se tiene que seguir como dice el texto, y realmente no es así. Creo que el problema también en México es que la ética siempre se deja de lado porque siempre hay como algo más urgente que atender. Sí, bueno, creo que la doctora sigue teniendo fallas con su conexión. ¿Algún comentario más? Pues no, Lucero, eres Lucero, ¿verdad? Sí. Sí, pues no sé, chicas, ¿esperamos a la doctora o quieren que cerremos
mesa. ¿Hola? Gaby, ¿algún comentario más? Bueno, por mi parte creo que no tengo como más comentarios. Me parecieron las otras dos ponencias bastante interesantes porque pues hay que pensar que el trabajo de la antropología forense pues siempre está acompañado de otras disciplinas, pero también de otros saberes, ¿no? Y que se complementan. Sí, yo creo que valdría la pena empezar a continuar picando piedra en los ámbitos de la investigación antropológica en general acerca de la importancia de esto. Tal como decía hace ratito Constanza, que es el espíritu de lo que nos ha estado exponiendo Gaby, esto es un aporte, ¿no? Me gustó mucho esto que estaba comentando Gaby de que no nacemos éticos, nos hacemos. Claro, porque en el camino vamos siendo entidades reflexivas y se supone que eso es lo que caracteriza al antropólogo, ¿no? Que somos quienes reflexionan acerca del quehacer humano, de toda la esfera de lo humano. Y parte de eso es también la propia acción, o sea, es como una visión en fractal, o sea, yo también estoy inserto dentro de esa imagen que analizo. Y por tanto el trabajo del antropólogo debería ser el primero en poner el ejemplo en el ejercicio ético, justo como decía Constanza, como un apoyo a lo que se está haciendo en ciencia. Es decir, ¿cómo esperamos que el resto de las ciencias sean? Es más, otros campos de la ciencia sí son sensibles al hecho de que tienen que reglamentar todas sus acciones, y en el nuestro es el primero en poner peros. O sea, realmente es sorprendente, debería ser al revés, o sea, justamente los encargados de estudiar el quehacer humano son quienes requerirían estar en esa reflexión ética para poder invitar al resto de las ciencias a hacer un comportamiento mesurado con aquellas muestras que toman, tanto de los cuerpos, como ustedes hablaron, como de otros materiales intangibles, como es un material genético. Entonces, no sé, continuemos, chicas, creo que ya se puso bueno. Pues sí, también en este sentido, yo creo que pensar en un ejercicio ético también desde los reflectores de los familiares, porque nuestra labor se pasó como de un ámbito privado del laboratorio a un ámbito público y sujeto al escrutinio de quienes buscan, ¿no? Y de los que esperan también resultados. Aquí, don Oscar. Muchas gracias. Bueno, chicas. Yo tengo un comentario final. Ajá. Principalmente agradecer al comité. Muchísimas gracias por aceptar nuestro proyecto, nuestra investigación. Segundo, también invitarlos. Vamos a presentar el proyecto que hemos estado generando a partir del ADN antiguo en el MEXPOP Gen en la siguiente semana. Están invitados por si quieren saber un poco más del proyecto que estamos llevando. Y también si alguno de la audiencia o de los ponentes está interesado o ha trabajado con ADN antiguo, invitarlos a que respondan una encuesta que estamos realizando también por parte de nuestra investigación en torno a la ética del manejo de restos en ADN antiguo. Muchas gracias. Hay una pregunta en la audiencia. Se las leo. ¿Consideran indispensable una materia obligatoria de ética y o bioética dentro de los planes de estudio? Bueno, creo que mi presentación lo retomé muchas veces. Sí, Miguel y yo estamos de acuerdo en que sea una materia fundamental en el plan de estudios de todas las carreras que se imparten en la ENA. Yo también concuerdo contigo porque realmente nunca hay que olvidar que nosotros trabajamos ante todo con personas y que de esas personas pues están esperando que nuestro ejercicio profesional ayude a ciertos procesos, ¿no?
Sí, concuerdo. Siendo estudiante también es muy indispensable, ¿no? Esta labor ética. Y es fundamental que se enseñe desde pañales, ¿no? Diríamos. Porque vamos creciendo y formándonos como profesionistas y dejamos al lado todo esto de la ética. Pues muy bien, muy interesante todas las ponencias. En nombre del comité, les damos las gracias por su participación. Si no hay dudas o preguntas, yo creo que cerramos aquí la mesa. Si están de acuerdo. Ok, sí. Pues muchas gracias. La doctora, sí, con el problema, entonces igual a nombre de ella, les damos las gracias y pues los invitamos a seguir en las demás mesas, a seguir la transmisión y sí. pues, muchas gracias a todos.